Sí, hola, buenas noches. Encantada de saludarles a los de Puerto Rico, a los de México, a los de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Nos reafirmamos en la alegría de encontrarnos 2 veces en semana. Nos reafirmamos también en la alegría de poder compartir con ustedes a través de la distancia. Nos parece eso maravilloso, increíble, que la pandemia, que es algo pues que nos ha dado tanto temor y que nos ha traído tantas consecuencias difíciles, a la vez nos haya regalado con la oportunidad de podernos encontrar de esta manera. Y de ya pues ser amigos, porque ya realmente ya casi estamos cerca de un año de que vamos compartiendo y aprendiendo juntos y pensando y reflexionando. Y, y pues es interesante, es súper interesante cómo nos hemos ido acercando, nos hemos ido conociendo en términos de los que están más distantes, ¿verdad? Porque los de Puerto Rico, pues en general, especialmente las personas que son miembros de INESIP, pues ya habíamos compartido, algunos más, algunos menos, cuando nos sorprendió la pandemia, pero pues los de fuera, también están los de fuera del área metropolitana, que también nos hemos acercado a ellos, especialmente los compañeros de la cátedra de Camuy, Emilio Castelar, que los veíamos ocasionalmente, etcétera, porque nos visitábamos, pero ahora pues también nos reunimos más a menudo por este medio y pues definitivamente los hermanos de México y de Estados Unidos, que pues ya somos amigos y esperamos conocernos personalmente en algún momento cercano, poder compartir. Bueno, pues como sabemos, en la noche de hoy vamos a estar trabajando y Betsy, ¿me puedes ayudar a cómo vamos a ver esto que sea más efectivo? No sé si estamos viendo ahí, Ivette. Sí se ve, tu presentación se ve completa. Ok, bien, bien. Entonces, pues, Víctor, Carmen, no se se ve escucha. claro la pantalla, se ve claro la pantalla. Ok, ok. Bueno, pues le puse ahí un color violeta, que a veces como que pensamos que es como el color, no sé si del espiritismo, un poco las uvas, el color violeta, pero pues decidí poner ese fondo en la presentación. Como sabemos, pues esta es una presentación, este es un tema que llevamos desde enero. Comenzamos en enero el tema de la mediunidad y ahora pues estamos por la 5ª clase. En verdad no estoy segura de cuánto cuántos temas voy a poder cubrir. Así que traigo 2 temas y no quiero ser muy ambiciosa, si es que lo que pienso es que vamos a trabajar el primero concienzudamente, desmenuzándolo, porque pienso que es un tema bien importante. Yo creo que es crucial, es fundamental en el espiritismo. La mediunidad es fundamental en el espiritismo. Esa es mi opinión, ¿verdad? Mi parecer. Y pues a través de los estudios que he realizado de la historia del espiritismo, de algunas de las escuelas, entre ellas la MEQ, que estudié la historia de la Escuela Magnético Espiritual en Puerto Rico como tema de tesis y que también es un libro actualmente que se publicó. Y pues pienso que la mediunidad es crucial y es fundamental en el espiritismo. Que en realidad espiritismo sin mediunidad, sin ejercicio de la mediunidad, pues no sé si es espiritismo en realidad, pero bueno,
Todo esto lo ponemos entre comillas, entre paréntesis y con signos de interrogación, ¿ok? Nada aquí es dogma, todo está sujeto a discusión respetuosa, todo está sujeto a diferencias y para eso es que lo estamos haciendo, ¿verdad? Para analizar un tema que es, entiendo que es muy importante y que debemos verlo con libertad de pensamiento, como librepensadores que nos planteamos ser los espiritistas. Por lo menos esa era una expresión muy importante dentro de los espiritistas de Puerto Rico históricamente, como librepensadores. Y era parte de la visión del siglo XIX, del libre pensamiento, del pensamiento secular, del pensamiento pues que le llamamos ahora el pensamiento crítico, pero que ya estaba en ciernes en el siglo XVIII y en el XIX pues continuó y se formalizó y continúa. Y nosotros los espiritistas somos parte de ese movimiento que se llama de libre pensamiento. No, repito, ¿verdad? No estoy planteando que lo que yo presento aquí es la última palabra, que es que está todo correcto, incluso va a haber errores de escritura, no de escritura, sino de formato, porque esta presentación pues resultó ser bastante compleja para recopilar y pues no pude revisarla en términos de los formatos. Pero bueno, vamos a ir bregando. Lo importante es que estamos aquí y que vamos a pensar juntos. Y repito, cualquier pregunta o comentario, por favor, la canalizan a través del chat y nos vamos deteniendo. No hay ningún problema con eso. Son bienvenidas sus comentarios y sus preguntas. Ok. Algunos de los temas de análisis de discusión de esta noche. El primero es algunos modelos de intervención mediúmnica en el espiritismo. Los demás, el tema de la comunicación mediúmnica a través de los espíritus guías o protectores, sería mi segundo tema, que en realidad no estoy segura de poder llegar a él. Pero si no llegamos, no hay ningún problema porque podemos continuar el próximo mes. Pero, ¿verdad? Para darles el adelanto, como diríamos, este tema incluye unas personalidades, unos mediums espiritistas que son bastante conocidos y que tienen unos guías espirituales que les dictan y les comunican ideas, pensamientos, filosofías y libros bastantes. En el caso de Divaldo Pereira Franco, brasileño, su guía principal es Juana de Ángelis y con el nombre de Juana de Ángelis ha publicado innumerables libros. Si no lo conocen, pues les recomiendo que lo busquen y bueno, que lo examinen. Es posible que tengan diferencias. Básicamente, estos autores son kardecianos, pero se consideran importantes, escritores importantes dentro del espiritismo. Tenemos a Chico Xavier, también brasileño, que publica bajo dos nombres de sus guías principales, Emanuel y André Luis. También tiene muchos libros. Tiene una película, hay una película sobre él. Y al final de la clase de hoy vamos a hablar un poco de empezar a proyectar qué película vamos a empezar a pensar para nuestro último tema de la mediunidad, que podría ser en julio o en agosto. Y tenemos a Amalia Domingo Soler, también una escritora muy importante dentro del espiritismo, española, y que tiene el libro que se llama Memorias del Padre Germán, que es
un dictado de un espíritu que se comunica a través de ella. Un libro bastante grueso, bastante complejo. Así que tenemos ahí 3 autores espiritistas que tienen unos guías espirituales que les dictan textos extensos. Si no podemos entrar a ellos, les recomendaría que empezaran a revisarlos porque los vamos a entonces a discutir la próxima clase. Cualquier otro que ustedes conozcan, quieran también traer a la discusión en el momento en que estemos discutiendo el tema de los guías espirituales. Y para terminar, el tema de la mediunidad, pues hablaremos de la mediunidad como forma de vida. Bien. Tenemos que empezar, ¿verdad? Yo como historiadora, me gusta empezar pues por el principio cronológico. En 1858, Kardec y otras personas fundan la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritistas, y esa información aparece en el Libro de los Espíritus. No es mucha, no es amplia, pero sí habla de que el reglamento de las sesiones incluía que las reuniones tendrían lugar los viernes a las 8 de la noche, que serían reuniones particulares y generales nunca públicas, y que en estas reuniones se exigía el silencio y el recogimiento riguroso durante las sesiones y principalmente los estudios. Interesante. Fíjense que estamos hablando de la época en donde todavía tenemos los fenómenos estamos cerca de todos los fenómenos de efectos físicos que se estaban viendo en Europa, en Estados Unidos, y que es importante, fíjense, la solicitud de que se exige silencio y recogimiento riguroso durante las sesiones y principalmente los estudios. Y si nos podemos como que ubicar históricamente en ese momento, histórico, pues realmente el silencio y el recogimiento tienen que haber sido bien importantes. Bien importante, porque todavía toda la emoción y el interés por el fenómeno espírita y los efectos físicos tenía que estar bien presente en estas reuniones, aunque fueran espiritistas. Estamos hablando de un año después que se publica la primera versión del Libro de los Espíritus. Así es que fíjense que aunque Kardec no dice mucho, sí, Dolly, tú querías decir algo, que veo el nombre de Dolly. Ajá. Yo también lo veo, pero ella no ha levantado la mano, ¿no? Ok, veo como una línea. Sí, yo la estoy viendo. Ok. Bien, entonces, así que ubicándonos en tiempo y espacio, Kardec no entra en mucha más información en el Libro de los Mediums, cuando habla de la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritistas, que tuvo una evolución hasta por lo menos el año 1869, cuando Kardec fallece, y que continúa luego de su muerte. Importante e interesante. No sé si está con nosotros Edgardo. Si está Edgardo. Sí, está en la clase. Ok, pues le pido que por favor, si tiene algún comentario sobre esto que voy a presentar. El Evangelio según el Espiritismo, en su capítulo último, 28, tiene la compilación de oraciones espíritas. Y hasta ahora todas las versiones del Evangelio que yo he visto tienen esta compilación.
¿Cómo se dio esta inclusión de estas oraciones en este libro? Habría que hacer una investigación más exhaustiva, pero está ahí, está ahí. Compilación de oraciones espíritas comienza con esta frase: la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Ustedes lo pueden chequear, el libro del Evangelio según el Espiritismo. El Evangelio según el Espiritismo es un libro que Kardec escribe, les digo ahora porque no les incluí el año. Y yo para eso de los años 1864. Correcto, Carmen. 1864 aparece consignado así en la biografía de Kardec escrita por Henry Sos. Ok. Sí. Y el libro de los Evangelios es muy interesante, pero hay personas que dicen que él no lo escribió. Bueno, yo no sé, porque yo pienso que tiene el pensamiento de Kardec, y que realmente comienza con el espíritu de verdad. Sí. Y luego, ¿verdad? Para los que no lo conozcan, el libro El Evangelio según el Espiritismo es un comentario de los evangelios, desde el punto de vista del espiritismo, desde el punto de vista de Kardec y desde el punto de vista de espíritus que se comunicaron para presentar sus visiones y sus reflexiones sobre el evangelio y sobre diferentes temas. Y biógrafos y estudiosos de Kardec lo consignan entre el catálogo de sus obras, que yo parto de la premisa que deben haber estudiado muy bien y deben haber investigado bien la obra. Sí, sí, yo pienso que es un libro sumamente iluminador por ser una reflexión de los evangelios, de los 4 evangelios que más se estudian en la religión católica. Él los comenta. Y no es que los comenta así, sino que los comenta, los analiza y los enfoca hacia el espiritismo y desde el espiritismo. Sí, sí, sí. Y recordemos que él produce una obra que él interesa que sea leída por los cristianos, para presentarles a esos cristianos, a esos católicos apostólicos romanos, creyentes de los evangelios, venderles el espiritismo y presentarle el espiritismo y quitarle el misticismo a Jesús, esa divinidad, bajarla a un maestro. Él es un maestro y no es una figura divina. De manera que entonces él necesita presentar algo para que ese público se motive y se acerque a la obra del espiritismo. Y lo hace a través del evangelio según el espiritismo. Sí, y hay que recordar que el espiritismo lo que está es buscando un espacio, encontrando un espacio frente a la Iglesia Católica. Correcto. ¿Verdad? Y Kardec quiere plantear otro pensamiento, otra forma de ver la vida ¿verdad? Y plantear la visión del espiritismo, de la reencarnación y de la mediunidad, y lo quiere y se pone como en contraste con la Iglesia, en contraste con los evangelios según la Iglesia Católica. Así que, como dice Carlos, este libro es muy efectivo. Probablemente fue muy efectivo en su época porque el catolicismo estaba cayendo, estaba perdiendo, estaba ya en una etapa de deterioro filosófico y moral
por todas las cosas que habían pasado durante las épocas. Y el espiritismo representó una renovación, una búsqueda, una revitalización espiritual y filosófica. Y esas palabras me las confirma el sacerdote jesuita, nuestro querido Juan José Santiago, el padre Santiago. Me explicó a sí mismo, y él es estudioso de la figura de Allan Kardec, su tesis doctoral es sobre Allan Kardec, y me explicaba por qué el espiritismo subió como la pólvora, como tuvo tanto ¿verdad? Tanto entusiasmo, tanto interés, cómo se expandió por diferentes países, porque por eso mismo, por representar algo nuevo, una forma diferente y además una libertad de pensamiento que no se podía dar dentro de la iglesia. Así es que esta compilación de oraciones espiritistas no es muy larga, se divide en diferentes secciones. Las oraciones generales. Dentro de las oraciones generales hay una versión del Padre Nuestro desde el espiritismo kardeciano. Y luego de eso están dos temas muy importantes: reuniones espíritas e instrucciones para los medios. Esas dos secciones en Puerto Rico, yo podría decir que fueron bien importantes para marcar la práctica del espiritismo kardeciano y del espiritismo tradicional puertorriqueño y del espiritismo de familia, de grupos familiares. Porque este libro, esta compilación en Puerto Rico, hubo una versión pequeña que solamente tenía esta compilación y algunas otras oraciones, que es un libro pequeño, y ese libro estaba en casi todas las casas. Lo que era el Evangelio según el espiritismo y ese libro de oraciones estaba en casi todas las casas y en casi todos los centros y las escuelas. Así es que esos dos temas pueden haber marcado la práctica mediúnica en Puerto Rico. Esa es mi hipótesis, esa es mi tesis. ¿Ok? No tengo evidencia clara, pero pienso que probablemente podría haber sido así y probablemente en algunos otros países, no sé. Pero sé que en Puerto Rico las reuniones espíritas y las instrucciones para los medios estaban bien influenciadas por estas oraciones y por el Evangelio. En general se escuchaban, se leían una sección del Evangelio en cada reunión, una parte breve, ¿verdad? Una de las secciones del Evangelio se leían en las reuniones. Uno puede pensar que no, que eso es otra cosa, que bueno, pero en todas las escuelas se leía algo. En las escuelas de la MQ se leía Trincado y aquí pues se leía Kardec. Y eso pues es parte de lo que llamamos la armonización, la sintonización y el estudio. Luego continúan con las oraciones para sí mismos, oraciones para los vivientes, oraciones para los difuntos y oraciones especiales para enfermos y obsesos. O sea que aquí hay para todas las situaciones difíciles a las cuales nos enfrentamos en la vida. Algo sencillo. Tenemos que considerar también que el grado de educación de los espiritistas en algunos países, en muchos países, no era demasiado alto y que estas oraciones se pueden entender, se pueden clarificar, se pueden ver como lo que como una ayuda, como una asistencia
para las personas que los escuchan. Generalmente se leen en voz alta. Así es que quería incluir esto porque pienso que también es parte de la práctica mediúnica que se da y que se ha dado en grupos espíritas kardecianos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Hay un comentario de Ibis que dice que cree que también se incluía a las familias católicas en ese tipo de oraciones. Que se incluía. La frase de ella dice exactamente así: yo creo que incluía a las familias católicas. Y Víctor pregunta si sabes si las oraciones se analizaban. No sé. No sé. Las oraciones generalmente no se analizan. Las oraciones se hacen, ¿verdad? Con una intención, como una evocación. Pero si había un análisis más allá, podría haberlo habido. No entiendo por qué no. No sé. No sé si Edgardo podría ayudar en esto. ¿Qué tú sabes, Edgardo? Bien. Las oraciones tienen dos partes. Ejemplo, aquí yo abrí en una que dice, en las aflicciones de la vida. En las aflicciones de la vida. Tiene un prefacio. Y luego del prefacio es que tiene la oración. Por lo general, en las reuniones a las que yo asistía, pues se abría el libro al azar. Sí. Y entonces se leía el prefacio. Y ahí en ese prefacio había un mensaje. Había un mensaje en ese prefacio. Ahí yo entiendo que se analizaba. Ah, mira, sí, esto es lo que me está ocurriendo a mí, es verdad, esto, lo otro. Sí, sí, es cierto. Ah, pues entonces hay que seguir, vamos a empezar a buscar por ahí. Y los distintos mediums comenzaban a buscar por esa vertiente, ese camino. Esa era y ahí por entonces seguían. Si hacía falta leer la oración, por ejemplo, fuese, digamos, una oración que es muy interesante para las personas que se han amado, tiene un prefacio muy interesante, pero la oración también es muy bonita porque le da, tiende a ayudar al esclarecimiento de ese ser amado y de darle conocimiento de que se le sigue amando y que siga buscando su evolución y demás cuestiones. Pero en el prefacio te da una idea de la filosofía del espiritismo condensada. Okay. Depende de el estilo de cómo lo practicaban. Recordemos que esto no estaba en camisa de fuerza. No había una regla estricta. Cada grupo pues lo practicaba a su manera y algunos inclusive casi ni lo usaban. Usaban otros libros. Usaban hasta la Biblia, usaban algunos. Por lo menos que yo ya haya visto. Ay, gracias, Edgardo. Sí, el prefacio de cada una de esas oraciones es muy importante porque explica en parte podríamos decir racionalmente la situación y lo analiza. Y analiza la situación para entonces, y el prefacio muchas veces son 2 o 3 párrafos o más, o 4 o 5 párrafos, algunos son extensos, y entonces se va a la oración, ¿verdad? Así es que viendo que eran escritos que ayudaban a las situaciones que las personas estaban enfrentando
La Iglesia Católica no tenía muchos recursos para bregar con algunas de estas situaciones y el espiritismo ofrecía una alternativa, una forma de ver el mundo, una forma de ver la muerte, de entender la muerte desde otro punto de vista, de otra manera. ¿Algún otro comentario o duda? Sí, hay una pregunta en el chat de Tomasa que dice, ¿son las oraciones parte del Evangelio según el Espiritismo, escritas también por Kardec? ¿Se sabe cómo Kardec llevaba a cabo sus reuniones mediúnicas? Todo eso es una pregunta de Tomasa. Sí, sí, gracias Tomasa. No he encontrado cómo él llevaba las reuniones mediúnicas. Por eso es que estoy trayendo esto, porque esto es lo más cerca que he podido encontrar de cómo podría haberse llevado las reuniones mediúnicas. Ese tema, pues, se puede seguir investigando, pero hasta ahora en lo que pude encontrar, no. El Evangelio según el Espiritismo, este es el último capítulo, pero es parte del libro. Pero este es el último capítulo del Evangelio, que sí es de Allan Kardec. Sí, pero la pregunta mía era si las oraciones, ¿verdad? Que se proponen, que tú dices aquí que hay oraciones para sí mismo, para los vivientes difuntos, si estas también fueron escritas por Kardec y si aparecen en el libro o en el capítulo 28, ¿verdad? Del Evangelio según el Espiritismo. Sí, pues ahí es que aparecen. Okay. Que aparecen al final del libro. Aparecen como parte del libro. Lo que pasa es que tal vez por ahí viene tu duda. Hay un librito pequeño que se llama Oraciones Escogidas, que tiene estas oraciones y otras más. Y otras oraciones que se llaman oraciones espíritas. Y tiene oraciones incluso católicas también, la de San Francisco de Asís. Ah, mira, ok, ahí las tienes, Gardo. Colección de oraciones escogidas, exacto. Ese libro es un libro, ponle al ladito para que vean lo pequeño que es. Miren en lo que está al frente, ¿verdad? En una figura de Jesús bastante fuerte, ¿verdad? Esa es una de las portadas. Colección de oraciones escogidas y es bien pequeñito, no es muy grueso. No es muy grueso, es pequeño y entonces, sí, ese libro es más manejable, sí, es pequeño. Y ahí ese no es el Evangelio, esas son las oraciones con otras oraciones más. Pero esto que le estoy presentando aquí es el capítulo, lo saqué del capítulo 28 del Evangelio según el Espiritismo, que están estas oraciones. Asumimos que las escribió Kardec porque el libro completo, que es este que tengo aquí, el Evangelio según el Espiritismo, dice Allan Kardec. Y el último capítulo es este. ¿Cómo pensar que eso no lo escribió Kardec? No tenemos evidencia de que no lo escribió Kardec. Está en un libro. O sea que si yo escribo un libro, Carmen Romeu, se va a entender que todo el libro es de mi autoría, igual que, por ejemplo, los libros de Trincado son escritos por Trincado, ¿verdad? Después de su muerte, pues hay otros libros y entonces ahí hay otras situaciones que no están claras. Pero mientras Trincado está vivo, todos los libros que se publican bajo su nombre son de él. Pues estos libros que se publican bajo el nombre de Kardec son de él. Y este es el último capítulo del Evangelio, según el Espiritismo. Y lo pueden revisar, ¿verdad? Yo no... Lo que quiero es darlo como un trasfondo, porque Kardec no da mucha información de cómo ellos llevaban a cabo las reuniones espíritas, aunque él habla de cómo empezaron a darse las primeras reuniones, que es lo que tengo aquí en esta sección, en las obras póstumas. Él dice las disposiciones con que empezó y continuó, las disposiciones con que él empezó y continuó sus estudios espiritistas fueron observar, comparar y juzgar
desapasionadamente todos los hechos observados. Las primeras sesiones se celebraron en diversas casas y luego en la suya. ¿Ok? Y eso lo podemos ver cuando leemos, cuando vemos la película de Allan Kardec, cuando leemos algunos artículos sobre Kardec, entendemos que las primeras sesiones y reuniones espíritas de comunicación de médiums fueron en casas de familias, hasta que se funda la Sociedad de Estudios Espiritistas en 1855 y se formaliza en el 1858, pasan a reunirse en el local de la sociedad. Además de eso, pues hay otros grupos que se empiezan a organizar a través de Francia y a través de otros países, pero Kardec logra visitar varios grupos en Francia que se están reuniendo. Carmen, Ajá. Víctor quiere un turno. Adelante, Víctor. Abre el micrófono. No hemos escuchado, Víctor. Pues empiezo nuevamente. Que yo, siendo jovencito, no pasaba quizás de 12 años, es posible que fueran menos. En mi casa se hacían reuniones espíritas familiares. En mi casa. Y también en otras casas de mi familia. Pero yo puedo hablar de las de mi casa, pero sabía que, por ejemplo, en casa de mis padrinos, que vivían en el pueblo de Camuy, yo vivía en un barrio de Camuy, pero otros de la familia también tenían reuniones en sus casas. No sé si otras personas de las que están aquí de mi familia, por los Tosados, pues tuvo esa experiencia. En mi casa, mi padre era el que leía el texto y yo heredé el libro de los espíritus y el libro de los medios de mi padre. Los tengo aquí guardados como una cuestión de un recuerdo de la familia, ¿me entiendes? O sea, que no tengo ningún problema porque la cátedra de la MQ no llegó a Camuy hasta pues ya cuando uno ya tenía más adulto y entonces se cambia la instrucción, aunque se leían algunos textos todavía de Kardec, pero ya entonces se empiezan a leer los textos de Joaquín Trincado en la reunión también familiar que se hacía en la residencia del señor Bruno Cruz. Y ahí fue que donde primero yo escuché los libros de Trincado leerse y que generalmente era el libro Conócete a ti mismo, que también lo leía una persona y lo explicaba, pero básicamente era leer, básicamente era lectura, o sea que yo no recuerdo que hubiera análisis en el sentido estricto del término, como lo hacemos nosotros, que cogemos un texto y lo analizamos, lo desmenuzamos y ponemos los puntos de vista de unos y de otros y discutimos sobre el contenido de ese texto, los planteamientos que hace. Era básicamente leer. Y yo me aburría, quiero decirlo, porque era un muchacho y le pongan a una persona a leer todo el tiempo, leyendo y sin explicar. Uno no entendía nada porque había a veces algunas palabras que el vocabulario estaba muy por encima cuando era el libro de Kardec o cuando fuera el libro de Trincado, porque en ambos casos era leer. Yo no escuché nunca a mi padre explicar y preguntarme, Víctor, ¿y tú entiendes esto? ¿Y qué tú crees de esto? Yo eso nunca lo oí. Era todo leer y escuchar, y tuve que estar calladito, silencio, como dices tú. Pero en las casas, que yo sepa, por lo menos en de mi casa, no se escuchaban espíritus. En la casa de don Bruno Cruz, ya que era una escuela ya, todavía no tenía nombre de cátedra, pero se leía y se estudiaban los textos de Trincado. Sí, ahí se leía también los libros de Trincado, pero tampoco se explicaban. Yo nunca recuerdo al hermano Bruno explicando un texto o clarificando un texto. Era leer. Y ahí cuando terminaba la primera hora, empezaban después las partes mediúmnicas.
Y ahí era la parte de comunicación de los mediums. Y había varios mediums, pero principalmente eran dos. La esposa de don Bruno, doña Carmen, y la abuela de aquí, de las muchachas de Elda y de Elda Crespo, que está aquí, Aurelia Méndez. Esas eran las dos medios principales. Había alguna que otra, pero esas eran los dos medios principales en casa de Bruno, que se educaron ya con las normas y las directrices, pero era una reunión familiar también. La gente que caía en la sala, eso era lo que juntaba, los demás estábamos en el balcón caminando por fuera de la casa. Lo cual nos gustaba porque no teníamos que estar sentados allí todo el tiempo calladitos, escuchando la lectura, aunque fuera de Trincado de Kardec. Es más, yo no sabía bien cuál era la diferencia entre uno y otro, hasta que luego se funda ya la cátedra completamente y nos movemos a un local, que es lo que es hoy la cátedra Emilio Castelar, pero que antes era de madera y estaba en otro sitio dentro de los mismos terrenos. Así que eso es muy distinto, era todo una cuestión muy distinta. Y cuando yo era joven, pues ya se empezaron a inaugurar los estudios. Y yo pues participé con unos estudios que dirigía una hermana que todavía está viva. Yo también llegué a dirigir los estudios, ya con Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Hoy día, pues hay, pues más o menos ya lo de hoy es distinto. No voy a hablar de lo de hoy. Ahora mismo estamos cejados por la cuestión de la pandemia todavía y no se ha reiniciado, excepto que yo sepa, no sé si hay alguna cátedra funcionando en Puerto Rico durante la pandemia, pero lo de Camuy, donde yo me estudié, no lo hay. Pero la transición, pues se dio y yo viví esa transición de la época de Kardec a la época de Trincado. No sé si Chayo tendría algo que decir similar allá de San Antonio o de las compañeras y hermanos que están aquí de la cátedra número 2 de México, que me gustaría saber cuál era la situación en esos países para uno tener un intercambio de ideas. Pienso yo que es útil, Carmen, no sé. Bueno, si alguien quiere aportar de los hermanos de México, nos gustaría saber cómo se ha dado el trabajo mediúmnico, el estudio y el trabajo mediúnico en las cátedras de ustedes. Iris del Pozo levantó la mano también. Ok. Chayo dice que sí, que ella puede decir algo. Y yo quería decir, y Ramón Leal levantó la mano, y yo quería decir a lo que Víctor estaba relatando, que antes de llamarse Escuela Emilio Castelar y Ripoll, se llamaba el Centro Mercedes, así era que se le conocía, a esa primera escuela que hubo en Camuy. Bien, gracias. Gracias, Ivy. Pues vamos con Chayo. Sí. Parece que estaba Iris primero. Ah, ok. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues acá en México lo que yo recuerdo es un poco el mismo proceso que comentó Víctor. Acá, bueno, desde que yo recuerdo sí había un lugar para sesiones, que ya era la EMECU. Nos cambiamos en varias ocasiones, por ahí José Luis tiene todos los datos de años, etcétera. Pero sí recuerdo que desde que era, digamos, niña, que me podía dar un poco cuenta, como 8 o 10 años, sí había reunión en mi casa. Mi mamá leía y sí, calladitos y aburridos, ¿no? Sí se hacían reuniones y alguna vez también mi mamá recibió algunas hermanas que estaban preparándose como mediums y también leían sobre el particular. Y sí nos sacaban, nosotros encantados de salir a jugar, pero sí era muy, se daba esta situación que después, bueno, se recuerda con mucho cariño, pero sí había siempre un lugar para sesiones, siempre hubo un salón. Ya de adolescente, pues ya íbamos un poco más obligados y después ya interesados en los estudios, ¿no? Había inclusive el día de juveniles, había el día de niños y ya había sesiones ya más adelantadas
y sí se cumplían con los horarios y con los días de sesión. Ese es mi comentario. Bien, gracias. Sí, Chayo. Sí, yo lo que recuerdo que me platicaba mi mamá era de que se juntaban en una casa particular aquí en San Antonio como en los 1920, 23 o 25, no me acuerdo. Pero era un grupo de estudio de Kardec y estuvieron ahí por varios años y luego al fin mi abuelo ellos se comenzaron a juntar acá diferente. Aparte, comenzaron a estudiar a Trincado. Y luego, pues de ahí comenzaron ellos también, otra vez en casa particular. Y en eso fue cuando comenzó mi abuelo a desarrollar su mediunidad. Pero pero eran muchos en ese tiempo. Y aquí sí se fundieron muchas cátedras por el estado de Texas. Pero sí eran los estudios al principio eran de Kardec y luego, como digo, cambiaron a Trincado. Pero eso es lo único que pues era antes de mi tiempo, lo que mi mamá me platicaba a mí. Yo cuando vine a la escuela, pues era cuando era teenager, que vine a la cátedra y realmente no me gustaba. Era mucho estudio y lo bueno que sí entendía el español bien, porque mi primera escuela fue en español, pero ya ves, cuando en esa edad no tiene uno ese interés. Ya cuando ya estaba terminando high school fue cuando ya de veras me enfoqué más, que me gustó más. Y ya de en adelante pues lo demás fue historia, pero sí, así entiendo yo que así comenzó aquí en San Antonio. Y todos esos documentos que teníamos nosotros de la cátedra, cuando cumplimos, eran los 100 años, todos esos documentos los entregamos, las actas, todo lo que teníamos, lo entregamos a la Universidad de Texas en Austin, a la Benson Library, porque el Benson colecta todo lo que es de México americano, la historia de México americano. Y esa es una que le llaman una colección especial, porque si alguien quiere hacer un estudio, como tu hermana Carmen, que hiciste tu doctorado, fue doctorado, ¿verdad? Tu tesis. Cuando van a hacer eso, pueden ir ahí a la universidad, a Special Collections, a revisar esos documentos. Esos documentos no se sacan de la universidad, sino que tienes que estar ahí, les dan guante blanco para que manejen los papeles y todo eso. Toda la historia de la cátedra aquí, desde cuando comenzaron con Kardec, lo poquito de documentos que tenían, todo eso está ahí. Qué bueno. Qué bueno, gracias, Chayo. Gracias. Sí, Ramón Leal. Buenas noches, hermanos. Yo tuve algo parecido en mi infancia a lo que tuvo el hermano Víctor de pequeño. A la edad de 8 años, 10, me llevaba una tía con un señor en mi pueblo que era la única persona que hablaba de libros, solo era lectura, nada de analizar. Imagínense 6 o 5 señoras adultas de 60, 70 años, ignorantes, sin saber leer y escribir nada. Y yo ahí como chamaco era una dormidería que no tiene usted idea. No se analizaba nada. Solo era escuchar la lectura y ya. Al final la persona que leía, que era el único varón adulto, si hacían una pregunta y no le contestaban, cerraba el libro, lo aventaba y se iba. Y como estábamos en su casa, no era escuela, era un cuarto de él, pues todos calladitos. Y nos corrió varias veces, pero para mí era un juego. 8, 10 años era algo. Fue cuando tuve contacto de Allan Kardec, de Joaquín Trincado, pero me llamó la atención muy poco. Posteriormente, hay un pueblo que se llama Guadalupe, Zaragoza, en el estado de Puebla, muy chiquito. Ahí sí hay una escuela donde es una... donde está todo organizado muy bien. Ahí comen, ahí duermen, ahí trabajan todos. Una verdadera comunidad. Y me gustaba irme a meter porque
pues uno como joven, trabajaba uno en el campo y luego a ir a la comida y más que nada ver las muchachas. Y luego ya me iba para mi pueblo, pero donde quiera era una regañiza bonita. Es algo como dice don Víctor, era nomás ir a dormir, medio escuchar y ya. Pasó mucho tiempo y a los 40, 45 volví a tomar cuenta de la lectura ahorita y ahorita con ustedes, le digo a mi esposa, es algo maravilloso porque esto de la internet nos ha puesto en comunicación con estos señores y estos sí son unos maestros, pero catedráticos de primera. Felicidades y muchas gracias, ¿eh? Ya no se duerma, don Víctor. Pues ándele. Yo me estoy riendo también, porque cuando yo iba a la escuela, ya era escuela Emilio Castelar de la MQ en Camuy, y la persona que leía las preguntas usaba mucho el librito de Trincado de preguntas y respuestas, el Faki Vademecum, se llama El Maestro Va Conmigo, es un libro de Trincado para niños o para jóvenes. Y habíamos, como digamos que éramos 5 jóvenes, y la persona que estaba a cargo de las clases leía una pregunta: ¿y qué quiere decir Eloí? Y entonces leía, la persona decía lo que decía que era Eloí. Y otro: ¿y usted qué es Eloí? Y todo el mundo repetía lo mismo. Y era básicamente repetir cosas de memoria, pero sin ningún sentido. Yo nunca vine a saber qué era Eloí. Después fue que leí que era el nombre que se le daba al Padre, pero que es un nombre que también lo usaba Jesús para referirse al Padre. Eloí, Eloí, lo usaba en arameo, en idioma arameo. Pero eso yo lo vine a saber ya de casi decir de viejo, que se usaban terminología que venían del judaísmo también y del arameo. Pero eso yo nunca me lo explicaban, porque era también una tradición de leer y aprender cosas de memoria, que la gente pues aprendía cuestiones sobre filosofía, pero era una cuestión memorística, no había ningún análisis y se pretendía que la gente se aprendiera esos textos, los repitiera y ya eso indicaba que uno sabía, lo cual es completamente falso, porque uno no sabe nada. Quizás entiende algunas cosas, pero las aprende memorísticamente. No hay una base analítica, no hay análisis, no hay comparación, no se sabe de dónde viene. Aquí nosotros estamos ahora realmente con la clase aquí, entendiendo cómo fue surgiendo todo esto desde París, en Francia, y en el 1857, cómo empezaron los estudios del espiritismo. Sería bien interesante conocer las personas de México, porque tuvieron un presidente, Francisco Madero, Ignacio Madero, que fue espiritista y era medium y conocía todo esto, y eso hubiera sido muy interesante. Nosotros vimos la película sobre la vida de Francisco Madero aquí en Puerto Rico, la vimos y la tuvimos, de hecho, y la vimos varias veces, y vimos cómo llegó a México también con la enseñanza de Kardec. Fue la base. Sí, eso de Francisco y Madero es algo hermoso. Él se crió se educó en Francia y allí aprendió mucho la doctrina de Allan Kardec. Vino a Puebla, a México, y sus padres tenían una hacienda. 1910 es la época en que la hacienda predominaba muy fuerte aquí, era la base de la economía de México. Sus padres, como hacendados, obvio tenían dinero. Francisco y Madero ahí en su hacienda logra poner una escuela, logra ayudar al campesino, logra darle servicio médico espiritualmente y físicamente con medicina tradicional. Hace unos labores muy importantes para la sociedad en su hacienda. Después viene lo demás de la revolución y se hace presidente, pero es muy linda su historia de Francisco y Madero, don Víctor. Bien. Gracias. Les vamos a dar la referencia de un documental que se hizo sobre Francisco Madero y vamos a ver si está disponible para dárselo de referencia, porque hay un documental muy hermoso sobre él, con esa historia que Ramón nos está narrando. Sí. Podemos continuar. Sí, quería hacer varios comentarios. Edgardo en turno. ¿Perdón? Edgardo está en turno.
Ok, sí, dame un momentito. Sí, porque cuando tú hacer entiendas. unos comentarios sobre lo que se habló anteriormente, y es que la importancia de los grupos de familia en el espiritismo. Los grupos que se reunían en casas de familia y que no necesariamente eran instituciones, escuelas, cátedras, centros. Muchas personas comenzaron con una experiencia de espiritismo de grupo familiar en las casas. Yo también tuve la experiencia en mi familia paterna, especialmente, del espiritismo de grupo familiar. Y entiendo que es una vertiente dentro del espiritismo, que era como mezclada porque se leían diferentes textos, como ustedes han dicho, en algunos leían de Kardec y de Trincado, en otros solamente Trincado, en otros solamente Kardec. Así que eso se ha dado mucho. Otra cosa es el aspecto de leer, el aspecto de la lectura. Aunque pueda parecer que en muchos momentos pues leer solamente puede ser aburrido, pero tenemos que recordar que en una época anterior muchas personas no sabían leer y que una persona leyera el texto para un grupo era algo muy importante y muy esclarecedor y muy educativo, porque era una manera de aprender y de educar. Y entonces, muchas veces leer los textos espíritas ayudó a alfabetizar, porque también en mis entrevistas, las entrevistas que yo hice a las personas de la MQ en Puerto Rico, me contaron cómo el leer a Trincado les enseñó a leer o les refinó su habilidad lectiva. O sea, que fíjense cómo todas las cosas van teniendo una importancia bien interesante, ¿verdad? La cuestión de leer, alfabetizar, personas que se sabían un texto de Trincado de memoria. Yo llegué a conocerlo y Trincado no es sencillo para leer. Se sabían secciones de Trincado de memoria. Yo los entrevisté para mi tesis. Por otro lado, también el espiritismo como forma de afirmación de la identidad nacional. En el aspecto de Chayo, lo que nos cuenta Chayo, entiendo yo que la práctica y la creencia en el espiritismo puede haber sido una forma de afirmación para los mexicanos en Estados Unidos. Y todavía, ¿verdad? Por ejemplo, también he asistido a grupos en el área del este de Estados Unidos, en Boston, donde los grupos son casi todos brasileños. Y son grupos caldesianos de espiritismo brasileño. Y es lo mismo también, el aspecto de afirmación de la identidad nacional brasileña fuera de su país, en Estados Unidos. Así que para ustedes en México, en el sur de Estados Unidos, ha sido eso, y me alegro mucho que la universidad pues sea custodia de esos documentos históricos tan importantes, ¿verdad? Yo tuve la suerte de que muchas personas me prestaron documentos que tenían en su poder y yo pude hacer la investigación, porque de no ser así no hubiera tenido nada, porque estos documentos no estaban en ninguna universidad, ni habían sido publicados ni nada. Y de hecho, pues algunos de ellos los logré fotocopiar y los tengo en mi poder. Así que quería comentar eso. Y entonces me dicen que Edgardo tiene algún comentario. Sí, Edgardo. Estoy por aquí. Sí. Lo anoté, lo voy a leer. Recordemos que las reuniones de Kardec no eran para atender problemas de los sujetos. Las suyas eran para preguntar asuntos trascendentales al espíritu de verdad. El Kardec debe haber tenido un sinnúmero de preguntas y por lo menos alguien tomando nota de las respuestas a cada pregunta. Eso es para hacer eso tienen que haber tenido una organización impecable.
no debe haber sido fácil. Recordemos que los espíritus, por lo general, hablan más rápido, entiéndase, más rápido que nosotros, porque cuando ellos dicen hablar, se montan en bolines y siguen hablando corrido. Y en ocasiones, cuando se les interrumpe, se corta, se interrumpe el fluido. Sí. Y volver entonces a engranar en la pregunta, iba por tal sitio contestándome, no debe haber sido nada de fácil. Entiendo que el maestro Trincado tenía grabaciones, de ahí había equipo, pero Kardec no tenía grabaciones. Ay, gracias. Esa es una aclaración puntual, porque en ese caso estamos viendo el propósito de la comunicación mediúnica era distinto, ¿verdad? Era un propósito de hacer preguntas claves, preguntas esenciales, preguntas fundamentales y recabar la información de los mediums. También yo entiendo que se hacía en forma escrita, que se escribían las respuestas de diferentes mediums, que también esa era otra forma, otra metodología de conseguir la información mediúmnica. Pero eso es bien importante, que en este momento de Kardec y probablemente en el momento de Trincado también, ellos lo que están es desarrollando una filosofía. Más que lo que nosotros hacemos en estos momentos, que es otro tipo de intervención con otros propósitos que ya mismo vamos a ver. Si podemos continuar. ¿Alguna otra pregunta o comentario para continuar con...? Chayo pidió un turno. Ajá, sí, adelante. Sí, recordé cuando estabas diciendo de leer los libros, de que sí en la cátedra no leían el estudio. Y luego cuando sí venía una entidad, entonces el secretario apuntaba sus notas de lo que estaba pasando, pero el secretario escribía, porque yo leí esas actas antes de entregarlas a la universidad, escribía a cómo sonaba la palabra, ¿cómo se dice? Fonética, I don't know qué es la palabra en español, pero como suena la palabra, así escribían, ¿verdad? Okay. Y luego mi mamá no sabía leer, pero ella dio sus 12 grados aquí en la cátedra. Y cuando yo recuerdo que, bueno, cuando yo estaba más chica, que cuando me castigaban, tenía que leer el libro rojo. Y ay, me caía gordo, pero iba y agarraba el libro, pero quería terminar pronto para irme a jugar y yo brincaba párrafos, no, pues para terminar pronto. Y mi mamá estaba tejiendo o planchando lo que fuera y yo le estaba leyendo y luego ella me decía, párale, parece que a él le falta algo. Y yo decía, ¿cómo sabe si no sabe leer? Pero pues ellos ya lo habían estudiado, ¿verdad? Pero eso de la manera que escribían, todas esas actas, el señor, se llamaba Cruz Hernández, que era el secretario, y él escribía en su forma, escribía el acta y luego en la casa la ponía ya en el libro grande de actas. Pero una cosa muy preciosa, preciosísimo todo eso. Algo que de veras es un tesoro. Me da mucho gusto que lo tenemos allá también. Es todo lo que les quería mencionar. Sí. Porque lo que estás diciendo, perdón. Claro, que quería hacer una pregunta, Chayo, si eso todo se hacía en español en esa época. Perdón, no entendí la pregunta. Que si esas lecturas y esos escritos se hacían en español en esa época. Oh, sí, todo en español. Ellos no hablaban inglés, todos eran mexicanos. Por eso es que nos causó mucha admiración cuando supimos que cómo fundaron la cátedra, porque sin saber inglés se metieron a edificios, a negocios, a ir a pedir
dirección y qué necesitamos llenar, qué hacemos y todo esto, y lo hicieron, que fueron unas personas humildes de trabajo, sin entender el idioma, y hicieron todo esto. Y ahora nosotros que estamos aquí, que decimos que tenemos educación, que estamos más avanzados, no podemos hacer nada. So, es un buen ejemplo. Sí, sí, son personas que se lo tomaron bien en serio, que realmente el descubrir la filosofía espiritista era algo muy importante para ellos, ¿verdad? Y entonces perdón, lo que tú acabas de decir me hace pensar en la importancia de la palabra leída. De la palabra leída y escuchada. O sea, que era sumamente importante y en parte en esta época nuestra se ha perdido ese impacto y esa importancia de la palabra leída, de la palabra escuchada y hasta de la palabra leída en términos de papel, ¿verdad? Porque ya pues la lectura está cambiando también. Pero estamos viendo que estas personas, para ellos esto era como un faro de luz, como un faro de luz en su vida, ¿verdad? Así que vamos a continuar para ir sobre un poco la práctica mediúmnica en Joaquín Trincado. Yo ya había traído algunas cosas de Joaquín Trincado y lo que decidí fue traer algunos comentarios que yo hago en mi libro, que analizo y estudio bastante la vida de Joaquín Trincado y su visión, su ideario. Y puedo decir que la visión crítica, que Joaquín Trincado tenía una visión crítica de las formas en que se practicaba en su momento histórico, que se practicaba la mediunidad en su momento histórico dentro del espiritismo. ¿Por qué yo digo esto? Pues Joaquín Trincado llega a Argentina en el 1903. Había nacido en 1887, me parece. Puedo confirmar eso. Había vivido aproximadamente 30 y tantos años en España y no sé, en la biografía que hay de él, que es de José Mendoza, no habla de que él tuviera contacto directo con el espiritismo así de grupo, hasta que llega a Argentina, Buenos Aires, y asiste a la Sociedad Espiritista Constancia. Es cardesiana. Es una sociedad espiritista bien importante en la historia del espiritismo argentino. Cada país tiene su historia del espiritismo. Me imagino que México la debe tener amplísima. Me gustaría saber si hay algún libro sobre ese tema, que me den la referencia sobre la historia del espiritismo en México. En Argentina, pues hay varios libros. Y esta Sociedad Espiritista Constancia, yo tuve la oportunidad de visitarla con Víctor cuando estuvimos allá en Buenos Aires y en Argentina y fuimos a la Colonia Jaime. Tienen una biblioteca fabulosa, tienen un edificio completo con ascensor y todo, ¿no? Y tienen un local bello, como antiguo, en la ciudad de Buenos Aires. No tenían nada de evidencia de que Joaquín Trincado había pasado por allí, había sido parte del grupo, pero nada, ¿verdad? Nada de nada. O sea, que uno piensa, bueno, pues Joaquín Trincado, que es un pensador, que es un filósofo espiritista, autor de libros, fundador de un movimiento, no había nada, ¿verdad? Pero bueno, aparte de eso, pues ellos tienen su historia y tienen sus documentos allí.
Es una sociedad espiritista de finales del siglo XIX, sumamente importante. Así que Joaquín Trincado, pensamos que esa fue la primera experiencia formal en el espiritismo de Trincado, más o menos en la época en donde la generación del 80, que era como se llamaba, una generación de hombres importantes dentro del espiritismo, están desarrollando grupos y filosofías y prácticas dentro del espiritismo argentino secular. Y entonces Joaquín Trincado, encontré que era vidente y medium. No sé si eso ustedes lo tienen confirmación de esa información, pero encontré esa información. Al poco tiempo de asistir a Constancia, se aleja por desacuerdos con estos grupos y en el 1911 funda la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. En el 1911 hasta el 1935, cuando muere, todo ese tiempo se dedica a desarrollar el espiritismo dentro del movimiento de la MQ y ya alejado de los movimientos espiritistas que había en Buenos Aires y en Argentina. Por ahí más o menos podemos entender un poco a Trincado. Creo que es importante el ver que su visión crítica de la práctica de la mediunidad pues lo hizo desarrollar libros como La Ley de Mediunidades y desarrollar otras formas de practicar la mediunidad e incluso pues en algunos momentos reglamentarla y cuestionarla y pues hasta a veces prohibirla. Y después más adelante, después de la muerte de Trincado, pues también hay unas visiones críticas de la mediunidad, ¿verdad? Así es que en el aspecto del MQ, pues pienso que ha habido mucha preocupación por la práctica de la mediunidad en los grupos, que ha variado, que Trincado pues la quiere desarrollar. Lo interesante es que continúan, ¿verdad? La mediunidad, el trabajo mediúnico continúa en las cátedras, entiendo yo. No se detiene. Y que con mucho cuidado se ejerce, con mucha reglamentación, con un horario bien específico, con unos días, con un itinerario de días, de horas. He visitado cátedras donde los espíritus hablan en inglés, porque los mediums vienen de Nueva York y los espíritus se comunican en inglés. He visitado cátedras de la MQ en Puerto Rico, donde se comunica el nombre, el personaje que lleva el nombre de la cátedra se comunica en todas las reuniones. En este caso, pues si es Hostos, pues Eugenio María de Hostos, un prócer puertorriqueño. Así es que la práctica mediúmnica en las cátedras es diversa. La forma de ejercer es diferente, yo diría, a la de los grupos kardecianos, por lo que yo he visto. Y lo que quiero apuntar es que en términos históricos estamos hablando de Kardec Trincado, que serían los primeros, ¿verdad? Que son los que construyen
los que construyen la filosofía y que construyen los elementos de la práctica, pues cada grupo tiene sus diferencias. E incluso dentro de la MQ hay diferencias. No todas son iguales. No todos son iguales. Ha sido mi experiencia de visitar prácticamente todas las cátedras activas que estaban activas hace 10 años más o menos. Puedo decir eso, ¿verdad? Hasta aquí por lo menos vamos trabajando la etapa histórica del modelo de intervención mediúmnica en los grupos caldesianos y los grupos de trincado. ¿Algún comentario, duda o pregunta hasta aquí? Porque ahora nos vamos a enfocar hacia lo que está ahora, lo contemporáneo. Pero quisiera saber si hay preguntas, comentarios hasta aquí. Hay un comentario de Tomasa en el chat que dice, Bueno, con esas historias, pues, en las sesiones con niños hay que eliminar las oraciones. ¿No creen? ¿por qué? Cuando me refiero a las historias, es a las historias que contaron todos los amigos aquí, compañeros mexicanos, respecto al impacto que tenía en ellos como niños las oraciones. A ninguno le gustaba, ni siquiera a Víctor le gustaban las oraciones. Y eran aburridísimas. Entonces, pues, se me ocurre, pues en sesiones con niños, pues, no pueden haber oraciones. No, o no deberían haber oraciones. ¿Cuál es o sea, no tiene ningún impacto en los niños el que haya oraciones. O sea, no es, o sea, no los atrae con las oraciones, sino que los aleja, los aburre, se hacen los desatendidos. Pienso yo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo pienso que algunos grupos de la MQ y grupos espíritas caldesianos siempre tienen grupos de niños. Luego que se organizaban, claro, porque ellos estaban hablando de la etapa donde eran grupos de familia y grupos de las casas, pero después que estos grupos se fueron organizando como instituciones, fueron creando grupos de niños, grupos de jóvenes, y probablemente pues esto fue cambiando. Fíjate, en términos de que fuera aburrido, pues ellos están aquí todavía, así que a pesar de que fue aburrido, se quedaron. Y se quedaron y son espíritas todavía, ¿verdad? Yo pienso que sí, lo ideal sería que hubiera grupos para niños. Por ejemplo, la Escuela de Consejo Moral en Puerto Rico tiene grupos de niños con actividades para niños, pero ellos son un grupo bien organizado de domingo con grupos de niños, grupos de jóvenes, y algunos grupos del MQ también lograron tener esa organización, que sería lo ideal. Y pues ahí entonces pues se ve lo que los niños les llama la atención y lo que les puede hacer sentido a los niños y a los jóvenes. Y pues entonces se puede acercar más y atraer más a esos grupos para que sean parte. Pero yo creo que es muy buen señalamiento, ¿verdad? Yo comencé a ir a actividades con mis padres ya de adolescente y a mí me encantaba. Cuando mi papá decía que iba para el centro, yo era la primera que me montaba en el carro porque me gustaba. Pero bueno, eso es cada cual, ¿no? No era tampoco una niña, era ya una adolescente. Y no había tantas oraciones que yo recuerde. Había más trabajo mediúmnico. Y tal vez eso me llamaba la atención. Así que yo creo que el espiritismo pues se tiene que replantear, ¿verdad? Los grupos, el espiritismo y los grupos. Nos tenemos que replantear cómo atraer
y esto lo digo aquí así como fuera del aire, como uno dice, nos tenemos que replantear cómo atraer los grupos de jóvenes, de niños, nuestros hijos, nuestros nietos, toda esa situación que antes eran parte de los grupos y ya nosotros no los llevamos a las cátedras, no los llevamos a la escuela, ellos no quieren venir. ¿Cómo hacer eso? Es un gran reto para los espiritistas y para los grupos espíritas de todo el mundo, yo diría, de México y de Estados Unidos y de Puerto Rico. Sí. ¿Algún otro comentario? Edgardo, ¿tú tenías algo más? Edgardo y después Víctor. Como yo sabía que Edgardo quería decir algo, eso fue telepatía, ¿verdad? Recuérdate que tú eres una medium. Gracias. Bien, sí, en cuanto a lo de los niños, recordemos que, ¿y qué tal si es el niño el que necesita ayuda espiritual? Uh-huh. De manera que hay que buscar el recurso, sea de donde sea, y emane de donde emane, para socorrerle. Puede ser las oraciones. Una pregunta para Carmen. Carmen, mencionaste que en el noreste de los Estados Unidos asististe a unas reuniones que era mayormente brasileños. ¿Notaste alguna diferencia muy marcada entre la práctica de ellos y la práctica de acá de nosotros? Pues fíjate, este grupo en particular tenían unas palestras, que ellos le llaman palestras a las conferencias, tenían como unas conferencias y eran en portugués, pero como ustedes saben que el portugués y el español como que uno lo entiende bastante, pues yo me quedaba en la palestra. Nunca vi trabajo mediúmnico, así es que yo no sé si era que el trabajo mediúmnico era en otros días, porque esos días que yo iba eran los días como de público, ¿verdad? Y había un grupo, qué sé yo, de 60 personas, y era bien interesante porque eran hombres y mujeres, algunos mayores, algunos jóvenes con niños y con bebés. O sea que era muy bonito, muy bonito, muy bonito, porque me encantó la cuestión de las edades. Y entonces había algo muy interesante que era la ayuda espiritual, era individual, y entonces se hacía una fila y había unos mediums de magnetismo que a veces podían ser 5 o 6 en un salón, así como a un lado y a otro. Y entonces uno iba haciendo una fila y te iban dejando entrar 3 o 4 personas a ese saloncito y entonces ponían todo el mundo como en silencio, como en meditación, en conexión, y entonces ellos daban magnetismo, pero esto duraba 6 minutos, bien poco tiempo, pero era como bien intenso, y entonces salía ese grupo y volvía, entraba otro. Así es que esa era su forma, su manera de dar ayuda individual. Y yo dije, yo me quedé como tan sorprendida y dije, wow, pero qué interesante. ¿Sabes? Porque eran 60 personas, no a todo el mundo se le iba a poder ayudar y nadie decía nada de lo que le estaba pasando. Era todo entrar en silencio al saloncito, recibir el magnetismo y la ayuda y salir. Y entonces entraban otros. Entonces tú ibas y te sentabas así tranquilo en la sala de conferencias, que era un salón de conferencias. Y entonces también participé, después de esa reunión, había un pequeño estudio que había en inglés y en portugués. Y en ese estudio en inglés, pues participé también. Que leíamos unos segmentos de Kardec y los discutíamos. Así es que era un grupo que estaba dentro de la proyección del espiritismo cristiano, yo diría, de la Escuela de Consejo Moral, del espiritismo portugués, pero me pareció muy interesante cómo ellos hacían su trabajo y luego pues vendían comida brasileña, platitos así pequeños, los vendían
y tenían mesa y uno se sentaba y comía con ellos y compartía. Así que a mí me encantaba, me pareció muy amable, muy amoroso estas personas. Diferente a nosotros, diferente en el sentido de su práctica, del cariño y el amor como nosotros. Así, ¿verdad? Muy afectuoso. Ese grupo lo visité todas las veces que pude, qué sé yo, 7 u 8 veces los visité. Muy, muy amoroso, muy chulo. Y con un grupo grande de niños, de jóvenes, diferentes edades. Así que ahí les pongo esa experiencia. Muchas formas de hacer espiritismo. Ajá, ¿quién más teníamos, Ivette? Para recordar, son las 9:30 Sí. y Víctor estaba en turno. Hay varios comentarios en el chat, pero los resumimos ahorita. Ok, bien, vamos. Yo creo que cada escuela tiene sus épocas y sus momentos. Hoy día yo creo que las escuelas espíritas tienen que reinventarse otra vez. INESIP es una de adultos y adultos bastante creciditos. Así que en este sentido, básicamente no hay jóvenes. Los jóvenes pues no brillan por su ausencia. Somos todos espíritus jóvenes en el sentido que nos mantenemos interesados, pero somos gente adulta en el sentido de más de 40, 50 por ahí. Y yo pienso que en esta etapa ya los niños nuestros básicamente no vienen ninguno a las escuelas espíritas y mucho menos los nietos. Para que el espiritismo se mantenga, tiene que rehacerse, tiene que reencontrarse y establecer métodos apropiados de estudio, de forma que interese inclusive hasta los adultos. Porque ya nosotros, yo no voy a ir a un sitio para escuchar a alguien leyendo y yo calladito sin poder hablar. Me tendría que ir porque estoy acostumbrado a hablar y a discutir y a analizar y a escuchar puntos de vista de otras personas y ya hoy yo no podría estar en un sitio de ese tipo. Podría estar por respeto, no me estoy diciendo que no pueda estar, pero yo participar de una escuela así, pues ya no es parte. Primero, porque he crecido, he hablado y sé sobre otros métodos de enseñanza que son más apropiados, pero hay que ubicar lo que hizo nuestra gente, nuestros abuelos y nuestros padres, lo que hicieron en su momento, que era lo que podían hacer y lo que sabían hacer. Y hay que respetar eso y honrarlos y apreciar eso que hicieron. Pero yo hoy día no podría. Bueno, Inés es muy distinto. Básicamente, como ustedes ven aquí, nos reunimos todos los días. Y la reunión de mediúmnica es también con un fin particular de estudiar y de ayudar a alguna persona en aquello que se puede ayudar. No es una reunión mediúmnica tradicional en el sentido de escuchar muchos espíritus y muchos mediums participando. Eso todavía lo hay y yo no soy quien yo para decir quién es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Cada cual pues tendrá que establecer sus métodos. Pero esta forma que nosotros tenemos aquí de dialogar, de compartir, para mí es la que a mí me gusta. Y por eso cuando fundé INESIP en el año 1994 y establecimos un programa de estudio y se fueron uniendo muchas personas que están aquí desde ese momento y otras nuevas que han ido entrando. Así que la vida da formas de poder traer y hay que temperar los grupos a los tiempos que vivimos. No podemos quedarnos en un pasado. Incluyendo las escuelas espíritas que hoy existen que tienen niños, pues los estudios son distintos. Yo he estado viendo los que se hacían por lo menos aquí en la Escuela de Consejo Moral, un poquito, no los conozco completamente, pero lo que conocí también de Colonia Jaime, pues los niños están atemperados a una vida donde hay escuelas y hay otros estilos de estudio y participan. Aquí participan los que quieran ver los jóvenes de Colonia Jaime el segundo lunes, los pueden ver participando y son jóvenes, completamente jóvenes. Y estudian y se expresan muy bien. Seguimos. Sí. Gracias, Víctor. Gracias. Bueno,
Yo todavía estoy tratando de convencer a mis nietas de que vayan a INESIP, pero si no, pues por lo menos le pongo semillitas. Yo creo que se les puede poner unas semillitas, unas ideas, unas inquietudes, que aunque pues que a lo mejor no sean espiritistas, pero que por lo menos pues tengan una filosofía de vida, tengan una respuesta a las preguntas existenciales, etcétera. Y bueno, esta historia la podemos seguir desarrollando porque este tema es un tema bien interesante, el de la historia del espiritismo y de cómo vamos a impulsar y vamos a seguir desarrollando y promoviendo el espiritismo hacia el frente, ¿verdad? Hacia allá, hacia el futuro. Lo vamos a volver a traer, este tema. Lo vamos a volver a traer porque me parece importante. Bien, pues ¿alguna otra cosa antes de seguir? ¿Algún comentario que tenga que ver con lo que hemos estado discutiendo, Ivette? En términos generales hay varios comentarios, incluyendo uno mío, en el que coincidimos todos, ¿verdad? Que los niños son niños. Y, por ejemplo, pues muchos de los que están aquí hoy en la clase, incluyendo a Víctor, y eso me incluye a mí también, nos llevaban a las escuelas y nosotros lo que hacíamos era correr por el patio y alborotar y molestar. Pero hoy día estamos aquí y continuamos estudiando. Exacto. Y eso fue lo importante de eso. Y hay comentarios en general en ese asunto. Sí, yo pienso que hay un elemento de dónde viene, de cuando uno le hace la pregunta a una persona, ¿por qué tú eres espiritista? ¿Cómo tú eres espiritista? Que esa era una de las preguntas que yo le hacía a mis entrevistados. Y es interesante ver cómo es tan importante el que vengas de una familia espiritista, que hayas sido criado en un ambiente espiritista, aunque hayas estado correteando por el patio de la cátedra para arriba y para abajo, pero eso es parte de tu identidad familiar, de tu trasfondo familiar, ¿verdad? Y eso yo pienso que es bien importante, el cuál es el trasfondo familiar, filosófico, familiar que tenemos nosotros para nuestra identificación con el espiritismo. Por ahí yo creo que hay algo, hay una clave, que aunque los niños uno crea que no oyen, que no escuchan, que no se dan cuenta, sí reciben, ¿verdad? Y muchos de ustedes están aquí, ¿verdad? Bueno, pues me gustaría seguir a ver hasta dónde llegamos. Les traía entonces 2 modelos de intervención espiritual contemporáneos. Puerto Rico 2021. Tengo la Escuela Espírita Allan Kardec, una escuela, y el Instituto de Estudios e Investigaciones Psíquicas, INESIP. INESIP fue fundado en el 1994, la Escuela Allan Kardec. No sé si alguien tiene la fecha en que fue fundada. Creo que después de INESIP. Si alguien me puede conseguir esa información, porque en ese aspecto no. Pero la Escuela Espírita Allan Kardec es una escuela que aún está vigente, que aún está activa. Y es después de INESI, pero no recuerdo la fecha. Sí, debe estar en internet. Yo les voy a traer esa información la próxima vez, porque creo que es importante. Esta escuela, este grupo es parte de la CEPA, de CIMA, que es un movimiento de cultura espírita que sale desde Venezuela, desde Caracas, Venezuela. Ahora mismo están unidos a este grupo internacional, y a través de su canal de YouTube, si ustedes buscan CIMA, CIMA,
pues van a poder ver las conferencias que ellos tienen, que son muy buenas. Carmen, perdona que te interrumpa, acabo de encontrar en internet, dice, ¿quiénes somos? La Escuela Espírita Allan Kardec nace el 31 de marzo del 2006 como una iniciativa educativa. En el Gracias. 2006. Gracias. Vale. 2006 y nosotros el INESIP 1994. ¿Ok? Carmen, sí. Tomasa, ¿por qué INESIP no pertenece a la CEPA ni a la CIMA? ¿O pertenecen? ¿Pertenecemos? Ok, esa pregunta es una pregunta bastante compleja. Yo diría que probablemente hay unas diferencias filosóficas, pero ahora mismo yo no quisiera entrar en ese tema, fíjate, Tomasa. Creo que es una pregunta súper interesante, pero INESIP, o sea, la CEPA es una organización internacional con unas visiones específicas, y yo diría que nosotros somos otra cosa que no cabemos ahí. ¿Entiendes? Que no vamos por el mismo rumbo, a pesar de que tenemos cosas en común y a pesar de que vemos las conferencias y a mí me parecen muy buenas y todo, pero no, eso no quiere decir que podemos ser parte en este momento de la CEPA por visiones diferentes, ¿entiendes? Pienso yo, pero esa es mi opinión, pero sí podríamos en otro momento discutir eso, porque entiendo que Víctor probablemente podría decir algo, pero si ahora no emprendemos en eso, pues nos va a llevar bastante tiempo. Sí, disculpa, perdón. No, nada, me hace pensar, me pones a pensar, pero ahora mismo pues preferiría posponer esa conversación para más adelante. Pero gracias, tranquila. Bueno, pues lo que les voy a presentar es sobre la terapia de desobsesión, que es cómo enfocan su trabajo mediúmnico la Escuela Espírita Allan Kardec. Esta información yo la saqué precisamente de una conferencia que dio su director o presidente de esta escuela, José Arroyo, en febrero del 2021. Aquí está CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, José Arroyo, Escuela Espírita Allan Kardec, la terapia de desobsesión. Si usted entra a YouTube y pone CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, va a poder ver esta conferencia y otras que ellos han dado. De ahí, de ver esa conferencia, pues yo hice este bosquejo de la terapia de desobsesión según la Escuela Espírita Allan Kardec. ¿Ok? Y entonces tenemos aquí qué es lo que ellos desarrollan, cuáles son las etapas del proceso, y en el caso de ellos son 4 las etapas. Tienen una sesión de orientación con entrevista. ¿Ok? La persona se acerca a ellos por una necesidad o porque ha sido referido por alguna de las personas del grupo, y entra orientación y entrevista, primeramente con una persona que hace la entrevista, que en este caso él mencionó que es una compañera que es psicóloga, así que ella hace la entrevista inicial. Luego de esa entrevista va un proceso de esclarecimiento, de diálogo e intercambio con el sujeto o la sujeto. Luego entonces va la investigación, que sería la evaluación mediúmnica. Y la desobsesión, que es el brindar ayuda. Esas serían las 4 etapas de la terapia de desobsesión, como ellos la practican. Existen los formularios y documentos de apoyo que ellos han desarrollado
para informarle a las personas. Tienen un opúsculo con información sobre la escuela Allan Kardec. Tienen un formulario de entrevista que tiene información demográfica y de salud. Tienen un opúsculo. Un opúsculo es un brochure, ¿verdad? De estos de 3 paginitas así. Tienen un opúsculo sobre el estudio en la escuela Allan Kardec, cómo se desarrollan los estudios. Tienen un opúsculo sobre la terapia de pases e irradiación y tienen un opúsculo sobre la terapia de desobsesión. En este caso, lo que él menciona, ¿verdad?, es que a partir de junio del 2017 a febrero del 2020, ellos han desarrollado una investigación grabando todas las sesiones, que los mediums que trabajan son de 6 a 7 mediums, hombres y mujeres, que dentro del grupo los presentes son participantes. A veces los participantes pueden ser observadores o personas que están estudiando o formándose como mediums. Pueden ir a la, no son muchos, pero pueden participar de la reunión en ocasiones. Los mediums son las personas que están en la reunión. El monitor o director, la persona o sujeto, sería la persona a quien se está trabajando, el secretario de sesiones que toma nota de todo, y el equipo de mentores o espíritus protectores y familiares, ¿verdad? En el mundo espiritual, y los espíritus comunicantes. ¿Ok? Así es que ellos se reúnen alrededor de una mesa con grabadoras, por lo menos para este proyecto de investigación que les cuento, de que estuvo vigente desde el 2017 al 2020. No sé cuándo empieza esta terapia de desobsesión, si es en este momento, pero ellos básicamente el trabajo mediúmnico que están planteando en este modelo es terapia de desobsesión. Las etapas de la sesión mediúmnica serían la armonización y sintonía para comenzar, las percepciones anímicas que no se informan en voz alta. En general, según yo entendí, que no pude clarificar exactamente, en general todo lo que se percibe se escribe. Se escribe. Pero se escribe y no se dice. Así que no entendí bien, eso no lo pude clarificar bien, las percepciones anímicas, que serían lo que nosotros consideramos que vienen las comunicaciones o las percepciones de nuestro propio espíritu hacia la situación, no se informan en voz alta. El proceso de comunicación mediúmnica no estoy segura si se informa en voz alta. Luego viene una orientación al sujeto, una confirmación de bienestar de todos los presentes y un cierre. Les digo que no entendí exactamente porque luego aquí dice los mediums escriben en hojas de papel y se entregan al monitor y la reunión es privada. En este caso, y no sé si es por ser parte de esta investigación o si siempre es así, están muy pendientes de la llamada contaminación dentro de la situación del sujeto para que los mediums no tengan ninguna información al presentar sus comunicaciones. Y ¿verdad? En este caso, pues escriben en hojas de papel y se entregan al monitor. En realidad, pues no pude, tampoco no se ofreció información de cómo ellos saben la efectividad de este proceso, porque eso no sé, él no lo expresó, ¿verdad? No lo explicó. Si se sabía la efectividad, pero él mencionó que sí, que en algunos casos
habían confirmado que las personas se sentían mejor. Ellos pues están bien pendientes de las condiciones de salud de las personas, de que eso no sea parte de los síntomas y de las problemáticas que presenten los sujetos. La importancia del trabajo mediúmnico es la importancia del trabajo mediúmnico de presentar una visión neutral, objetiva de lo que está pasándole al sujeto. Es grande, ¿verdad? Ese interés. También el interés de ayudar en amor a las personas que se acercan. Ellos tienen una serie de recursos dentro de su grupo para ayudar a las personas. No explicó tampoco cómo se da la terapia de pase e irradiación, y pues entiendo que ya son las 9:50. Pienso que si queremos hacer comentarios sobre la escuela Allan Kardec, ya nos quedaríamos entonces para la próxima clase con el grupo Terpes de INESIP para presentarle cómo trabajamos en INESIP la obra de psicomediúmnica, la asistencia psicomediúnica, y porque no realmente sé que no me va a dar tiempo. Así que quisiera entonces escuchar si hay alguna pregunta, comentario a esta altura de las 9:51, porque ya pues vamos a tener que, entiendo que cerrar en este momento, y si hay alguna duda, comentario. En el chat no hay nada anotado, Carmen. Carmen, quizás sería bueno que las personas lean encima el informe que hace el compañero José Arroyo de la Escuela Allan Kardec, para que lo lean y puedan ver en qué consiste el modelo de desobsesión. Sería escucharlo, perdón, sí, pero que lo escuchen para poder entonces quizás dedicarle un tiempo a ese modelo de ellos. Ahora, si como se está planteado, Kardec presenta obsesión en términos de una obsesión de un espíritu a una persona, y si ese es el modelo basado en eso, porque aquí no está explicado todavía los detalles, y tendrían que las personas que leerlo para poder conocer, pues ese es una parte de la idea que Kardec inició en su época, porque enfoca la obsesión en las personas que son mediums. Claro, uno podría decir que todo el mundo tiene mediunidad o un tipo de facultad mediúnica o una capacidad de percepción, así que de una forma u otra todo el mundo está sujeto o puede estar sujeto a obsesión por entidades espirituales. Eso sería una premisa de la cual estaríamos partiendo por la idea de excepción. Pero generalmente cuando usted lee la obsesión mediúmnica en el libro de los mediums, usted sabe que es espíritus que afectan a las personas, a personas que son mediums, y cómo eso puede ocurrir y puede eso afectar el desarrollo de las facultades mediúmnicas. Pero ese es un elemento único o solo de la obsesión. Sí. Sí. Eso es importante. Eso es importante. En términos, yo como entiendo que tú has trabajado bastante el tema de la obsesión, pues no lo traje en este momento, no, claro, en esta presentación, aunque pues es interesante que ellos, claro, si usted puede ver la conferencia de José Arroyo encima, pues sería fabuloso, ¿verdad? Porque entonces podría entender mejor, porque acuérdense que yo lo que he realizado es un bosquejo, ¿verdad? Y lo que mi interés en esta noche era traerle los dos modelos de intervención
a nivel de ahora, del presente, 2 modelos contemporáneos de trabajo mediúmnico. El de la Escuela Allan Kardec, que ellos le llaman la terapia de desobsesión. ¿Por qué? Porque esa es la información que yo tengo de ellos, ¿verdad? De acá de INESIP yo tengo toda la información, porque ese es el grupo al que nosotros pertenecemos y el grupo que está dando aquí ya que sabemos. Pero esto yo lo presento como un bosquejo, pero es que también quiero que sepan que hay un modelo, que hay otro modelo de trabajo mediúmnico, además del que tiene INESIP. Y que nosotros entendemos que es bien importante que otro grupo tenga un modelo de intervención mediúnica y que a lo mejor hay otros grupos que lo tienen y no lo sabemos. La Escuela de Consejo Moral, por supuesto que lo debe tener, pero no lo conocemos ni nos podemos, es un grupo, ¿verdad? Muy cuidadoso, muy cuidado de sí mismo, pero debe tener su modelo. O sea, lo que estoy tratando y lo que voy a seguir tratando en la próxima clase es de desarrollar la idea y la visión de que los grupos espíritas pueden tener un modelo de intervención mediúmnica creado y desarrollado a la medida de sus posibilidades, de sus posibilidades y de su objetivo. Y cuando vean el de INESIP, pues van a ver cuál es nuestro modelo, ¿verdad? Que no incluye la desobsesión, entre otros elementos. Porque nuestra visión de modelo es que el trabajo mediúmnico es múltiple, es multifactorial, es amplio, es diverso, tiene diferentes caminos, diferentes aspectos que pueden estar incidiendo en ese sujeto. Pero lo que quiero dejar, ¿verdad? En este momento, en esta noche que ya estoy cerrando mi clase, es la importancia de tener un modelo de intervención más sencillo, más complicado, puede ser de desobsesión, puede ser de diferentes otros aspectos, pero tener un modelo y cómo se va a hacer el trabajo mediúmnico con ese modelo de intervención. Así es que me despido de ustedes esta noche en la clase y les agradezco su atención, les agradezco su participación. Continuaremos entonces en la próxima clase en el mes de junio y espero que estén bien. Y gracias por su compañía. Gracias.